Imagina una habitación en penumbras. Las cortinas cerradas, el reloj avanzando sin sentido, y una mujer que se pregunta si vale la pena abrir los ojos un día más. Esa mujer se llama Itania, y su historia refleja la de muchos corazones cansados que sienten que ya no tienen fuerzas para seguir. ¡Qué alegría volver a encontrarnos en este espacio! Gracias por regalarme unos minutos de tu día. Tal vez me escuchas en medio de tus quehaceres, conduciendo hacia algún lugar, o quizá acostado en tu cama, buscando un respiro en medio de tanta carga. Sea donde sea, gracias por abrir tu corazón. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, hoy presentamos delante de ti a cada persona que escucha estas palabras y que ha sentido que la vida duele demasiado. Tú conoces las noches en vela, los pensamientos oscuros, las lágrimas derramadas en silencio. Te pedimos que tu luz entre en la historia de cada uno, así como entrarás en la historia de Itania. Que este tiempo sea un encuentro contigo, fuente de vida y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de avanzar, quiero pedirte algo especial. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal. Eso nos permite seguir caminando juntos cada día, trayendo palabra fresca a tu vida. Y escribe en los comentarios una frase corta de fe, algo como, Dios me sostiene. Tus palabras pueden ser justo la chispa de esperanza que alguien más necesita leer hoy. La vida de Itania parecía haberse detenido. Sus días transcurrían entre una cama desordenada y una mesa llena de tazas de café a medio terminar. Las cortinas permanecían cerradas, como si el sol fuera un intruso que ella no quería dejar entrar. Había perdido el interés en lo que antes le daba alegría. Ya no quería leer, ni salir a caminar, ni siquiera conversar con alguien. El teléfono sonaba y lo dejaba sonar. Los mensajes se acumulaban sin respuesta. El mundo seguía girando, pero para Itania todo había quedado en pausa. Se sentía atrapada en una especie de túnel oscuro donde cada día era igual al anterior. La depresión no solo la envolvía en pensamientos tristes, también drenaba sus fuerzas físicas. Le costaba levantarse de la cama, preparar algo de comer, incluso darse una ducha se convertía en un reto enorme. El cansancio de su alma era tan fuerte que terminaba afectando cada aspecto de su vida. Quienes la rodeaban no siempre entendían lo que pasaba. Algunos le decían frases como, tienes que animarte, pon de tu parte, o eso es cuestión de actitud. Pero esas palabras no hacían más que profundizar su sensación de soledad. Nadie parecía comprender que lo que llevaba dentro era más que tristeza, era un peso que le robaba la vida poco a poco. Tal vez tú también lo entiendas. Quizás has visto a alguien hundirse en ese silencio, o incluso lo has vivido en tu propia piel. Días que parecen interminables, noches en las que cuesta dormir y pensamientos que se vuelven cada vez más oscuros. Esa era la batalla de Itania, una guerra silenciosa contra sí misma. Había días en los que ni siquiera quería abrir los ojos. El simple hecho de pensar en enfrentar una jornada más me resultaba insoportable. No puedo contar las veces en las que viajaba en un vehículo acompañando a una vecina, y al ver un carro que se acercaba en la vía contraria, lo único que cruzaba por mi mente era abrir la puerta y lanzarme. Pensaba, quizás si lo hago, terminaría esta pesadilla de una vez por todas. Nunca lo hice, pero esa idea me perseguía como una sombra. Nadie lo sabía. Mientras la persona que manejaba hablaba de cualquier cosa cotidiana, yo sonreía con la boca cerrada, mientras en mi interior libraba una batalla feroz. El instinto de rendirme se mezclaba con el miedo, y esa mezcla se convirtió en una carga insoportable. Sentía que ya no era dueña de mi propia vida, como si mi mente se hubiera convertido en un enemigo constante. Y lo más duro era pensar que nadie lo entendería, que si lo contaba, lo tomarían como exageración o drama. Me repetía a mí misma, ¿para qué seguir, si cada día es igual o peor que el anterior? En esos instantes oscuros me preguntaba, ¿dónde estás, Señor? Si de verdad me ves, ¿por qué permites que mi corazón llegue a este punto? No era que dejara de creer en Dios, pero sentía que Él estaba demasiado lejos, ocupado en asuntos más grandes que mi pequeña vida. Y esa distancia que yo percibía hacía que el peso en mi interior se volviera todavía más insoportable. Era como vivir una batalla silenciosa donde el enemigo no era otro, sino yo misma. La historia de Itania no empezó en esa habitación oscura ni en aquellos viajes en los que pensaba en abrir la puerta del vehículo.
Su batalla venía de mucho más atrás, como hilos invisibles que poco a poco se fueron enredando en su vida. Recordaba que de niña había sentido muchas veces el peso del rechazo. Su padre no estaba presente, y su madre, aunque luchaba por sostener el hogar, casi siempre estaba demasiado ocupada o cansada para detenerse a escucharla. Y Tania aprendió desde temprano a guardar silencio, a tragar sus lágrimas y a fingir que todo estaba bien. Más tarde, cuando fue adolescente, un fracaso sentimental la marcó profundamente. Había confiado en un joven que prometió estar siempre a su lado, pero un día se fue sin explicación. Para los demás fue solo cosas de la juventud, pero para ella fue un golpe que abrió heridas viejas de abandono. Los años avanzaron y llegaron las responsabilidades adultas. La economía nunca fue estable, y con cada deuda pendiente y cada puerta cerrada, sentía que el peso en su interior se hacía más grande. No era solo tristeza pasajera, era una acumulación de heridas no sanadas, de palabras no dichas, de soledades que nunca fueron compartidas. Así, cuando el presente se volvió demasiado oscuro, la depresión no apareció de la nada. Era el resultado de una vida llena de silencios, pérdidas y cargas que ella había llevado sola. Y ese pasado, aunque no se veía en las fotos ni en las conversaciones superficiales, se convirtió en la raíz de su dolor más profundo. La historia de Itania no es aislada. En la Biblia encontramos a hombres y mujeres que también enfrentaron momentos en los que la vida parecía demasiado pesada. Uno de ellos fue el profeta Elías. Después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, huyó con miedo, agotado y sin fuerzas. Se sentó bajo un enebro y le dijo a Dios con palabras que estremecen: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». ¿Puedes imaginarlo? Un hombre que había visto milagros, que había sido instrumento de Dios, ahora deseaba dejar de existir. No porque no creyera, sino porque el peso en su alma era más grande que sus fuerzas. Elías no estaba loco, no era débil, era humano. Y su historia nos recuerda que hasta los más fuertes pueden quebrarse. Y Tania, al leer este pasaje, se sintió identificada. Es lo mismo que me pasa a mí, pensaba. No quiero seguir, me siento vacía, agotada, sin rumbo. Pero en ese relato también encontró un detalle que comenzó a abrirle una rendija de esperanza. Dios no reprendió a Elías por su clamor. No lo desechó por sentirse derrotado. En cambio, lo alimentó, lo dejó descansar y luego lo fortaleció para seguir adelante. Tal vez tú también entiendas lo que es estar tan cansado que piensas que ya no puedes más. Quizás como Itania o como Elías, has llegado al punto de decir: «Señor, ya no aguanto». Déjame decirte algo, ese grito, aunque esté cargado de dolor, no aleja a Dios de ti. Al contrario, Él se acerca con ternura para recordarte que tu historia no termina en ese valle oscuro. Y aquí quiero invitarte a hacer algo importante. Mientras sigues escuchando, deja un comentario que pueda ser un bálsamo para alguien más. Escribe algo como: «Aunque me siento cansado, confío en que Dios me sostiene». Tus palabras no solo afirmarán tu fe, también pueden levantar a otro corazón que está en silencio, pensando que ya no puede más. La depresión no es un simple estado de ánimo. No es cuestión de poner de tu parte o de cambiar de actitud como muchos piensan. Es una batalla interna que consume fuerzas, nubla la mente y roba la esperanza. Y lo más doloroso es que suele ser invisible. Quienes la padecen sonríen por fuera, pero por dentro están librando una guerra silenciosa. Y Tania lo sabía bien. En más de una ocasión, la gente le decía frases como: «Eso es falta de fe», o «Si de verdad confiaras en Dios, no estarías así». Cada palabra de ese tipo era como una piedra más sobre su espalda. Porque no era que no creyera, era que su dolor la estaba ahogando. Lo que aprendió con el tiempo es que la fe no significa ausencia de dolor. La fe es la certeza de que aún en medio de la oscuridad, Dios sigue allí. Y que pedir ayuda no es falta de confianza, sino un acto de valentía. Por eso, comenzó a dar pasos pequeños. Un día decidió abrirse con una amiga de confianza y le contó lo que estaba sintiendo. Esa conversación no resolvió su problema de inmediato, pero le recordó que no estaba sola. Otro día, aunque no tenía ganas, salió a caminar unos minutos y respiró aire fresco mientras susurraba una oración corta: «Señor, dame fuerzas». Eran pasos sencillos,
Pero en ellos se escondía un poder inmenso. Porque en medio de la depresión, cada acto de levantar la cabeza, cada palabra de oración, cada gesto de pedir ayuda, es un recordatorio de que la vida todavía tiene sentido. Quizás tú también lo necesitas hoy. No intentes resolverlo todo de golpe. Empieza con un paso pequeño. Abre la Biblia y lee un versículo, llama a alguien de confianza, o simplemente di en voz alta, Dios, ayúdame. No subestimes esos pequeños gestos, porque son semillas que pueden crecer en medio del terreno más árido. En medio de sus noches más oscuras, hubo un versículo que comenzó a resonar en el corazón de Itania. Era como si hubiera sido escrito para ella. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:5. El salmista no estaba negando su dolor. No estaba diciendo, todo está bien. Al contrario, reconocía que su alma estaba abatida, que su interior estaba turbado. ¿Te das cuenta? La Biblia no maquilla las emociones humanas, no esconde la desesperanza, no disfraza la tristeza. La fe no es negar la realidad, es aprender a hablarle a esa realidad desde la esperanza en Dios. Y Tania lo entendió como si fuera un diálogo consigo misma. Era como si el salmista le mostrara que uno puede hablarle al alma, preguntarle por qué está abatida y luego recordarle que hay una razón para esperar. No se trataba de sentir que todo iba a cambiar en un instante, sino de confiar en que aún en medio de la tormenta había un Dios que no se movería de su lado. Esa esperanza no nació de un día para otro. Hubo momentos en los que Itania volvió a sentirse sin fuerzas. Pero cada vez que leía ese versículo, repetía en voz baja, espera en Dios. Y esas 3 palabras se convirtieron en un ancla para su vida. El apóstol Pablo también lo entendía así. En medio de cárceles y sufrimientos, escribió que nuestra leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Lo que para nosotros parece interminable, para Dios es un proceso que lleva a un propósito eterno. Y esa perspectiva cambió la manera en que Itania miraba sus propios días. Tal vez hoy tu alma también está abatida. Tal vez las preguntas se acumulan y las fuerzas parecen acabarse. Déjame recordarte lo mismo que el salmista se dijo a sí mismo, espera en Dios. No en tus fuerzas, no en las circunstancias, no en las promesas vacías de este mundo. Espera en el Señor, porque aún tendrás motivos para alabarle. Recuerdo la primera vez que repetí en voz alta esas palabras del Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Al principio sonaban como un eco vacío, como si fueran solo letras en un papel. Pero con el tiempo comenzaron a calar en mí. Una mañana, mientras estaba sentada en la orilla de mi cama, me dije a mí misma, todavía hay motivos para seguir. No porque todo hubiera cambiado, no porque de pronto la tristeza desapareciera, sino porque comencé a creer que Dios seguía allí, incluso cuando yo no lo sentía. Hubo días en los que me forcé a abrir la ventana y dejar que entrara un rayo de sol. Otros en los que me animé a llamar a alguien y simplemente decir, hoy no estoy bien, ora por mí. Y aunque eran pasos pequeños, descubrí que cada uno de ellos era una manera de responderle a Dios con fe, aun cuando mi corazón estaba cansado. No puedo decir que todo se resolvió de golpe. Todavía hay noches en las que lucho con pensamientos oscuros. Pero ahora sé algo que antes no sabía. No estoy sola. Aunque los demás me fallen, aunque mis fuerzas se acaben, Dios no me ha dejado. Y esa certeza se ha convertido en el hilo que me sostiene cuando siento que me voy a romper. La vida de Itania nos recuerda que la depresión es una batalla real, pero también que en medio de la oscuridad hay un Dios que no abandona. Quizás hoy tú te identificas con ella. Sientes que los días son demasiado largos, que los pensamientos pesan más de lo que puedes cargar, y que la soledad te ahoga. Déjame decirte algo con todo mi corazón. Aunque tus fuerzas se acaben, el Señor sigue a tu lado. Así como estuvo con Elías bajo el enebro, así como sostuvo al salmista en su abatimiento, así también permanece contigo hoy. Tus lágrimas no son invisibles, tu dolor no es desechado, y tu historia no termina en la desesperanza. El mismo Dios que levantó a Itania, también puede levantarte a ti. Quiero invitarte a que hagamos una oración juntos. Señor, hoy te presentamos cada vida que escucha este mensaje. Tú conoces los pensamientos que pesan,
las noches de insomnio y los corazones cansados que desean rendirse. Te pedimos que tu presencia sea real en medio de la depresión, que tu luz atraviese la oscuridad y que tu voz de amor disipe las mentiras del enemigo. Fortalece al que se siente débil, abraza al que se siente solo y renueva la esperanza de quienes piensan que ya no pueden más. Gracias porque tu fidelidad es más grande que nuestro dolor. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de despedirme quiero hablarte directamente. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal para que sigamos caminando juntos en la fe. Déjame un comentario si necesitas oración o escribe una frase de esperanza que pueda animar a otros, como, mi vida está en las manos de Dios. Y no te vayas todavía. En la pantalla tienes otro video que puedes seguir edificándote. Haz clic en él, y acompáñame en este camino donde descubrimos que aún en medio de la depresión, Dios sigue siendo nuestra fortaleza. Nos vemos en el próximo devocional.